Lo que hoy voy a hacer no sé si es el comienzo de una nueva sección o simplemente algo anecdótico que quiero compartir con vosotros, pero voy a hablaros de un libro. En muchas ocasiones me escribís correos electrónicos y me preguntáis por libros que os aconsejaría para leer. Bueno, no sé, entre eso y que el otro día comentaba con un par de pacientes casualmente en diferentes... Bueno, total, que dije, voy a hacer un vídeo sobre este libro. Bueno, sí, he hecho otro vídeo sobre otro libro, pero no precisamente recomendándolo. El de hoy sí que lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo, porque probablemente incluso, fijaos, ya que enlazamos, sea esa otra forma de ver la situación de un hombre homosexual que es mucho más constructiva que la de renegar de uno mismo. Y el libro del que quiero hablaros es este, el libro de Luis G. Martín, el titulado El amor del revés, y que, bueno, me alegro mucho de que esté teniendo tanto éxito, se esté vendiendo tan bien, porque es un libro que realmente merece la pena. ¿Qué cuenta? Pues una historia muy interesante. El autor, Luis G., es homosexual, y es muy interesante cómo explica el proceso de cómo ha sido la vivencia de su homosexualidad, y cómo fueron sus primeras relaciones, el cómo descubrió su orientación, lo que le supuso, sus miedos. Yo tenía el libro porque me lo habían enviado de la editorial y había sido muy interesante echarle un vistazo, pero fue más interesante todavía cuando muchos de los pacientes durante la consulta me decían: estoy leyendo el libro de Luis G. y me reconozco en tantas cosas que cuenta, y era muy bonito ver cómo el autor ha hecho algo, un libro, en el que muchos de vosotros os veis perfectamente identificados, pero perfectamente identificados. En una entrevista que le hacen en 2016, en septiembre, para el periódico El País, la revista Babelia, el autor comienza, su titular es: me arrepiento de haber sido tan homófobo. Y es muy bonito porque la entrevista va contando cómo el libro le ha ayudado a superar y conjurar todos esos demonios que tenía pendientes y superar mochilas que traía consigo, y cómo le ha permitido profundizar en darse cuenta de que realmente estaba siendo muy homófobo consigo mismo, que tenía mucha homofobia interiorizada. Al final de la entrevista, lo voy a leer, hay un párrafo precioso cuando le preguntan: ha escrito que este libro es un inventario de arrepentimientos y mentiras, ¿de qué se lamenta más? Y dice: de haber sido lo suficientemente débil y vulnerable como para aceptar lo que no debería haber aceptado, de haber perdido tantos años de mi vida, de haber dejado pasar tantas ocasiones de ser feliz. Me arrepiento también de haber sido homófobo en el modo en que son homófobos los homosexuales, de haber aceptado que se trataba de seguir en las catacumbas y llevar una vida discreta, de asumir que no hacía falta exhibicionismo, que la pluma era una mamarrachada. Todas esas tonterías que se siguen diciendo, incluso desde púlpitos homosexuales. En cualquier caso, lo del arrepentimiento es una forma retórica de hablar, porque en el fondo uno debería arrepentirse cuando cree que ha tenido la opción real de hacer otra cosa, y yo no tengo la sensación de haber podido hacerlo. Es precioso. Y todo eso, la homofobia interiorizada, el rechazo a la pluma, todas esas historias, lo cuenta en su libro de una forma magistral, que cualquiera de vosotros, si lo lee, se sentirá identificado y encontrará respuestas a preguntas que también te estás haciendo tú. Hay pasajes maravillosos, como cuando cuenta cuando iba a comprar las revistas gays al kiosco y entonces pedía las revistas, se las metía en un periódico y las escondía, tal y cual. Yo creo que cualquier hombre que tenga más de 40 años ha vivido eso, y le despierta una cierta ternura y un cierto cariño hacia sí mismo, darse cuenta de las cosas que ha llegado a hacer por la vergüenza de saberse homosexual en un entorno donde eso era algo terribilísimo. Y también habla del dolor del amor. Hay un pasaje en el que cuenta una historia sobre una carta que escribe a un hombre del que estaba profundísimamente enamorado, y yo creo que cualquiera de nosotros llorará al leer esa desesperación, esa creencia profunda de que ese amor es imposible que fructifique, porque al fin y al cabo es un amor que nace torcido, que es como se consideraba entonces al amor homosexual. Esa identificación en ese sufrimiento, en ese lamento, en ese pensar que uno tiene un destino trágico del que no puede escapar de ninguna forma. Eso es una catarsis que vais a hacer vosotros leyendo estas páginas también. Y por eso os lo recomiendo, de verdad, porque cuando tú lees en cabeza ajena lo que te está sucediendo a ti y ves cómo esa persona ha encarrilado su vida y al final se termina aceptando y es feliz, es una motivación inmensa para que lo mismo lo puedas hacer tú en tu vida y tengas esa ilusión, esa esperanza de que las cosas van a ser mejor para ti también.
Aparte que literariamente este libro es algo que se disfruta muchísimo porque está muy bien escrito, no es un aficionado, es un escritor profesional y lo hace muy bien. Así que por la parte literaria, por la parte vivencial, te recomiendo muchísimo El amor del revés de Luis G. Martín, que de verdad que te va a gustar.